Hola, me llamo Madeleine Udell. Es un placer para mí estar con ustedes. El día de hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje automatizado y por qué queremos estudiarlo. Entonces, trabajo en la Universidad de Cornell y les voy a decir también que mucha de esta investigación es fruto también del trabajo de mi estudiante Cheng-Lu Yang de la Universidad de Cornell. Entonces, primero que nada, les voy a decir, bueno, ¿por qué aprender sobre este aprendizaje automatizado? ¿Por qué no hacerlo uno mismo? Bueno, empezamos desde hace mucho, cuando empezamos a tener problemas, diferentes problemas de aprendizaje automatizado en diferentes dominios, diferentes personas, diferentes campos, diferentes conjuntos de datos y querían predecir esto utilizando estos conjuntos de datos. Entonces, junto con esto tenemos muchísimos métodos de aprendizaje automatizado que pueden solucionar estos problemas. Si ven los modelos, van a encontrar muchas buenas soluciones, probablemente el K-Neighbors Classifier o a lo mejor los procesos de clasificación gaussianos o los clasificadores de árboles de decisiones, los clasificadores de bosques aleatorios, etcétera. También hay neuronales y bueno, tienen muchísimos usos. Desafortunadamente, probarlos todos toman muchísimo tiempo, sobre todo cuando pensamos en que cada uno tiene diferentes algoritmos, diferentes parámetros, y estos parámetros, bueno, o sea, imagínense, probar todo tomaría muchísimo tiempo. Entonces, si seleccionamos uno aleatoriamente, porque diferentes algoritmos tienen diferentes manifestaciones en diferentes conjuntos, entonces este es un ejemplo de un enfoque clásico. Aquí tenemos, esto viene de la página de Scikit-Learn y tenemos diferentes conjuntos de datos. Entonces, primero tenemos aquí tenemos como una luna, después tenemos aquí dos conjuntos de lunas. Este es un conjunto que pueden ver el desempeño de todos estos modelos de aprendizaje automatizado y creo que muchos de estos que están en medio nos enseñan bien la diferencia. Este nos puede enseñar que es muy diferente, cómo se extrapolan, cómo cambia aquí en la esquina superior derecha. Una disculpa, perdí el video. Retomaremos la interpretación en cuanto sea posible. O tal vez podemos tener simplemente algún tipo de método de integración mucho más fácil, algún tipo de datos ordinales, o tal vez podemos codificarlos como números binarios, o para utilizar tal vez algún tipo de codificador. El siguiente paso sería también tener aquí las distintas funciones para ver cómo podemos nosotros ingresar aquí los datos. Tal vez no lo queremos hacer así, tal vez va a afectar nuestros problemas, va a haber otra forma también de estandarizar los datos, tal vez a través de un preprocesamiento, tal vez a través de lo que estamos haciendo. Simplemente la próxima vez que vemos aquí es la selección que tenemos de puntos, tal vez es solamente como un punto de funciones que tenemos para ver el modelo, tal vez también podemos ver cómo tenemos aquí otra dimensionalidad como parte de PCA. Otra forma será utilizar un estimador como parte del modelo. También aquí en este ejemplo yo les estoy mostrando también de lo que hacemos, por ejemplo, en cuanto a los 5 puntos más cercanos para poder simplemente generar una predicción. Entonces, bueno, son muchas opciones y muchas decisiones que tenemos que tomar. Cada una de estas, cada uno de estos componentes tiene su propio hiperparámetro. Aquí el estimador nos va a llevar simplemente a escoger un número, por ejemplo, de vecinos, simplemente para reducir aquí la dimensionalidad. También aquí de lo que vemos. También aquí podemos ver que hay muchas clases que podemos hacer. También para ver ese tipo de cuestiones que podemos hacer. Ok, un segundito. Aquí también lo que estamos viendo es que simplemente hay que tratar de hacer estas elecciones y decir, bueno, ya encontré aquí la verdad que tenemos que hacer. También aquí estamos haciendo también aquí una recopilación. También para ver también este tipo de
recopilación de datos, tenemos todos los conjuntos de datos, tratamos de hacer esto. Aunque también aquí todos los puntos de datos que tenemos aquí, vimos que también simplemente para poder hacer esto en general nos va a llevar a ver cómo se ve. Aquí simplemente ingresamos los datos que falten de acuerdo a la codificación de la categoría de lo que tenemos. Aquí también simplemente estandariza los datos. También aquí podemos ver las distintas funciones que tenemos en esta variación de estos puntos de datos. Simplemente podemos ver aquí simplemente el promedio de lo que estamos haciendo. De acuerdo aquí a lo que podemos ver, de acuerdo a este máximo de 3. Así es como hacemos las predicciones. Es el mejor flujo que tenemos de datos. Sí, correcto. Y bueno, también tenemos en este tipo de conjunto de datos. Y de hecho, si simplemente vemos aquí el componente de cálculo en este conjunto de datos, podemos ver que simplemente tenemos aquí el mejor estimador para cada uno de los datos. Aquí vamos a ver que cada uno de los datos simplemente le pueden hacer. Aquí es muy interesante. También aquí simplemente podemos hacer esto, simplemente vemos también aquí, a veces puede ser esto mejor, para algunos conjuntos de datos también necesitamos hacer esto de estas formas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando estamos tratando de agregar, no sé, más vecinos o más árboles? Simplemente si queremos hacer algún tipo de predicción. Ahora, si queremos hacer esto, también podemos saber que con cada conjunto de datos podemos nosotros hacer esto, pero en general habría que ver todas las posibilidades. Entonces, también otro tema muy interesante es ver que tenemos otras características para los conjuntos de datos que tenemos aquí para poder predecir cuáles de estos métodos va a funcionar mejor. También habremos que tener simplemente que ver cuál de estos modelos de máquinas simplemente funciona en estos conjuntos de datos. Entonces, de hecho, también aquí simplemente tenemos esta movilización, de acuerdo a lo que hicimos en 1996, no tenemos un solo modelo que funcione, no tenemos aquí, por ejemplo, no de acuerdo a este modelo, que no hay almuerzos gratuitos. Entonces, simplemente tenemos otro tipo de aprendizaje de máquinas, también tenemos que ver aquí que si no se va a resolver en un sentido teórico, sí en un sentido práctico. O sea, en vez de simplemente de hacer esto a través de este tipo de modelos de y usar todo esto, simplemente podemos simplemente tener aquí un método que también lo puede hacer por nosotros. Entonces, bueno, en este punto simplemente voy a mostrar aquí ejemplos de los APIs. Tenemos otro tipo de puntos también. También aquí tenemos aquí, por ejemplo, tenemos que esto es AutoGlue, esto es H2O, este es también aquí lo que nosotros vemos aquí también. Simplemente creo que es interesante aquí ver exactamente cuál es el código. Una vez que lo tengamos aquí para hacer todas estas pruebas, entonces ya simplemente lo tenemos así ya importado. Pero también pueden utilizar dos líneas, pueden importar el paquete y ver aquí que tenemos tres líneas. Entonces, no hay mucha programación aquí. Es un intercambio aquí interesante porque tenemos la parte programática y la parte de la calidad, pero yo diría que para el aprendizaje automatizado hay que sacrificar un poquito o que se puede tener menos programación y mayor calidad. Probablemente no todo funcione de la misma manera, pero hoy les quiero enseñar algunas ideas, algunos métodos de aprendizaje automatizado, qué es lo que están haciendo para poder escoger entre todos estos diferentes parámetros y tener realmente un buen y óptimo programa de aprendizaje automatizado. Entonces, primero que nada, ¿qué es el aprendizaje automatizado? Es un proceso que utiliza hiperparámetros para que ustedes no tengan que utilizarlo. Entonces, esto puede ser solamente estimado. Entonces, hay muchos tipos de diferentes métodos o modelos. Entonces tenemos, por ejemplo, la sintonización del hiperparámetro que va a escoger el mejor, que sería como la muerte de un árbol, por ejemplo, ¿no? Después también tenemos la búsqueda de una combinación del algoritmo con el hiperparámetro. Después tenemos la arquitectura que va a escoger, no sé, les va a decir el número de capas, qué tan largas van a ser estas capas. Es un problema más complejo, más difícil, porque cada evaluación es más compleja, hay que ver cómo iniciar el modelo, entonces es más interesante. Después tenemos el metaaprendizaje, que siempre va a tener una dirección diferente, entonces a veces se llama aprendizaje de aprendizaje, ¿no? Entonces hay que ver
cuál es el corpus de los datos de lo que hay que escoger para tener el modelo y establecerlo en un nuevo conjunto de datos. Entonces van a intentar, van a probar diferentes modelos y van a tratar de saber algo nuevo del modelo y ver cuál es el que trabaja mejor con esto. Entonces, una vez que estas matemáticas o estas operaciones ya han funcionado, entonces van a poder escoger el modelo. Les voy a enseñar ejemplos de los tabulares. Por supuesto, esto depende en el tipo de conjuntos de datos. Hay diferentes métodos que están diseñados para ciertos conjuntos de datos. Entonces vamos a hablar aquí de los conjuntos, vamos a hacer comparaciones de los tabulares. Es muy interesante, más allá de lo que abarca este taller, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de las técnicas y de las prácticas. La idea más básica son las redes, digamos, o las mallas. Entonces tengo diferentes parámetros en mi modelo de aprendizaje, pero no conozco los valores. Entonces voy a encontrar el valor mínimo que puede ser el máximo que me va a servir y voy a establecer un valor entre los dos. Entonces ahora voy a probar cada modelo de los valores en mi rejilla y voy a ver cuál es el mejor. Y esto es bastante estándar o común. No funciona muy bien cuando se tienen muchos parámetros porque los puntos pueden crecer de manera exponencial. Entonces también hay una idea muy interesante de poder utilizar estos parámetros o de resolución de problemas que también es muy simple, tal vez más simple que la gran búsqueda. Entonces, por ejemplo, si se utiliza la búsqueda aleatoria y si se establece un valor mínimo y máximo de cada parámetro de interés, entonces voy a escoger uno aleatorio entre el mayor y el menor y establecer conexiones de parámetros. Entonces, cuando hago esto, miren lo que sucede respecto a cada una de estas dos dimensiones. Entonces, si tengo esta capa de la rejilla, solo voy a ver tres valores diferentes de cada parámetro, ¿ok? Entonces aquí estoy mostrando esto que tenemos aquí al lado, está enseñándonos qué valor es el de los parámetros y esta curva verde se supone que tiene que mostrar la calidad de las elecciones o las opciones de parámetros. Entonces esto está representado por la subida verde. Y lo que estoy enseñando aquí es que la parte verde es mucho más importante que la amarilla. La amarilla está plana y la verde tiene picos. Entonces aquí tenemos valores interesantes. Aquí tenemos un pico. Y en cuanto a la búsqueda aleatoria, vemos que cuando proyectamos estos puntos en la importancia del parámetro, entonces ya no puedo tener la muestra. Y de hecho aquí vemos que hay puntos aleatorios que se encuentran aquí en un pequeño pico de los parámetros que no son tan importantes, pero aquí tenemos el pico en la sección verde. Entonces podemos ver que la búsqueda aleatoria puede funcionar mejor que la gran búsqueda. Después tenemos la optimización bayesiana, es una idea completamente diferente para optimizar los hiperrouters. Entonces aquí esto funciona con un modelo surrogado dependiendo de la calidad del modelo y la opción más común es decir que el modelo surrogado es un proceso, hay un modelo específico, entonces la calidad de los datos que se obtienen son en función de estos parámetros. Aquí tenemos un ejemplo de la optimización bayesiana. Entonces, los puntos evaluados son estos círculos negros. Entonces, aquí tenemos el parámetro más alto y aquí tiene un modelo bastante bueno y después se vio el otro modelo y es un modelo que es aún mejor. Entonces, después tratamos de adaptarlo según estos dos puntos y este modelo bayesiano va a decir, bueno, es más probable que funcione mejor este modelo y aquí vamos a tener estas barras y vamos a decir que es exacto en un 90%. Y después tenemos la función de adquisición para tratar de encontrar el punto que va a maximizar
el cálculo mayor de este 90%. Entonces, tenemos este 90% y pueden ver el punto que va a maximizar este cálculo. Y este es el punto que voy a tomar como muestra. Entonces ahora tomo muestra de este punto. Esta es mi nueva observación. Entonces evalúo mi sistema de aprendizaje automatizado. Es mi nueva observación y sigo adelante, ¿cierto? Con este proceso y continúo. Y bueno, imagínense, sería como mucho desperdicio saber que todos estos modelos que hay, todos estos métodos que estoy evaluando y que paso muchísimo tiempo evaluando modelos que no son tan buenos, ¿no? Entonces yo les puedo decir desde el principio que esa no es una buena idea. Entonces, en vez de hacer eso, la idea es como tener este enfoque de tener muchos brazos trabajando al mismo tiempo y evaluar cada método. Entonces, primero vamos a describir los diferentes modelos que estoy evaluando. Entonces aquí está representado con estas maquinitas de casino. Y entonces, no sé, tal vez voy a evaluar muestras de modelos, muestras de formaciones o de capacitaciones, etcétera. Entonces voy a estimar cómo funciona cada una de ellas, el desempeño de cada una de las máquinas y ver cuál es la más prometedora. Entonces, tal vez porque ya tengo los valores o porque como no lo he probado muchas veces, no sé qué tan bueno sea. Entonces, voy a tomar la más prometedora porque tengo más ejemplos en este y seguir adelante, ¿ok? Entonces, esto funciona con el aprendizaje automatizado porque puedo utilizar modelos previos que van a mejorar el hecho de solo adivinar cuál sería mejor. Y esto se llama hiperbanda. Después tenemos la programación genética. Y es cuando tenemos un modelo que podría ser un poquito mejor. Digamos que tenemos una población de modelos y no saben cuál utilizar y supongamos que dicen, bueno, ok, esta parece funcionar, voy a escogerla, pero si no, voy a tomar cada modelo y voy a cambiarlo un poquito nada más. A lo mejor voy a cambiar el estimador o a lo mejor el preprocesador o a lo mejor voy a cambiar el reductor o puedo combinar los resultados de los modelos que ya existen que ya sé que son buenos y a lo mejor intercambiar los preprocesadores o cualquier otro elemento. Entonces, eh, no sé, a lo mejor voy a escoger solo los mejores 5 o 10 y continuar. Todos estos métodos son buenos para encontrar un buen modelo. Un muy buen tipo, truco, es encontrar diferentes modelos buenos y sacar el promedio de los resultados. Entonces, un clásico de hacerlo es decir, bueno, ok, tenemos la agregación, ¿cierto? Entonces, así se ve. Estos son mis datos originales. Aquí los estoy representando como una colección de puntos de diferentes colores. Y después tengo la muestra de de este conjunto de datos y los que voy a reemplazar. Entonces, si lo hago una vez, esto lo va a hacer, otra vez lo hice y salieron más morados, en otra vez lo hice y salieron más azules. Entonces, en cada uno de estos pasos voy a poner un clasificador en este conjunto de datos, tal vez use otro método de aprendizaje en otro conjunto de datos. Algo más que puedo hacer es sacar, ya que tengo todos estos resultados, hacer el promedio. Si estoy haciendo regresión, si estoy haciendo clasificación, voy a tomar a lo mejor la mayoría de estos clasificadores para poder tener una predicción total, ¿ok? Entonces, esto se llama el método como de ensamble. Y de esta manera podemos tener un método que trabaje mejor, tal vez no sea muy interpretable, tal vez no sea fácil de interpretar por las partes que lo componen. Entonces es algo que vemos cada vez más y son sistemas muy complejos. Algo similar se llama como apilar. Entonces aquí tenemos el input o el entrante, los datos entrantes,
y después pasa por diferentes modelos para producir las técnicas que ya mencioné a través de diferentes vías, ¿ok? Entonces, en vez de solo sacar el promedio, lo que voy a hacer es voy a tratar las predicciones de cada modelo como características nuevas del conjunto. Entonces, voy a ir apilando o amontonando entonces las predicciones de cada uno de estos modelos. Y estas son las nuevas características que vamos a utilizar para capacitar los próximos modelos. Entonces, podemos seguir haciendo esto muchas veces y algunas veces esto se ve como muy profundo o como matemáticas profundas. Entonces es entender un poquito cómo funcionan las neuronas, ¿cierto? Son nada más em, como modelos o como tubos, como conexiones. Y entonces en la última capa voy a utilizar el enfoque de ensamble, voy a poner todos los modelos y voy a poner aquí el peso de algo que ya funcionaba o dependiendo de cómo funcionaba y finalmente el resultado. Todo este método que he explicado hasta ahora se basa en un conjunto y ahora les voy a enseñar a cómo funciona el metaaprendizaje que trabaja con diferentes conjuntos. Entonces, en el aprendizaje normal o regular, nada más se tienen los conjuntos de datos y se dividen en diferentes, tenemos la capacitación, la validación y la prueba. Entonces probablemente tengan diferentes parámetros para ver cuál es el modelo que trabaja mejor para la validación y después se evalúa el desempeño de cada conjunto. En el metaaprendizaje es muy parecido, pero tiene una gran colecta de datos. Se toman todos los conjuntos de datos en un modelo abierto. Entonces, tal vez para su compañía tengan una colección de datos interesantes que han encontrado sobre ciertos días o sobre diferentes activos o tal vez quieran tomar en cuenta alguna información extra de los datos o experimentos científicos, dependiendo de lo que está haciendo su compañía. Cada quien está produciendo sus propios datos y lo que quieren hacer es predecir mejor utilizando este tipo de modelos. Entonces es similar a lo que ya hemos visto en el pasado. Lo que vamos a hacer aquí es tomar los conjuntos y vamos a separarlos en diferentes conjuntos de capacitación, en diferentes de validación y otros conjuntos para la prueba. Entonces aquí van a probablemente llegar a un nuevo buen modelo. Van a tener la metavalidación, bueno, primero metacapacitación, metavalidación y metaprueba. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme darles algunos ejemplos de los métodos de metaaprendizaje. Este es mi propio trabajo, entonces lo primero que les voy a enseñar se llama OBOE. Entonces se basa en conjuntos de datos y modelos de aprendizaje automatizado. Entonces lo que hacemos aquí es medir el error de cada modelo en cada conjunto. Esto toma muchísimo tiempo, pero aún así sigue siendo el más rápido. Entonces tenemos tenemos aquí todos los conjuntos de los datos, tenemos las filas, tenemos las columnas y cada una de las entradas tenemos el error cruzado de cada modelo. Lo que vamos a hacer es utilizar el ACP y vamos a aproximar esta matriz junto con la matriz para tener los valores de X, para tener los valores de Y y para predecir cada error y lo vamos a predecir gracias al producto interno. Entonces aquí vamos a tener un nuevo conjunto de
de datos y aquí lo que queremos es hacer cálculos más rápidos. Entonces vamos a poder escoger un modelo de este conjunto de datos y sabemos cuál es la entrada más baja de la columna y este sería el modelo que tenga menos errores en ese conjunto de datos. Entonces, si vemos en estos vectores, vamos a ver que este conjunto de datos se puede representar por dos parámetros por su vector, que es esta pequeña x. Entonces, si yo ya sé que tengo x y la multiplico por la matriz y para ver el resultado de cada uno de los modelos de este conjunto de datos. Entonces, ¿cómo calculo esta x? Bueno, puedo evaluar algunos de los modelos de aprendizaje automatizado de este conjunto. Entonces, aquí estoy enseñándoles tres diferentes modelos. Puedo usarlo para evaluar x. Aquí tengo, por ejemplo, xm más 1, entonces voy a multiplicarlo por y para tener las predicciones del resto de la fila. Entonces ya tengo aquí los otros entrantes y puedo ver cuál es la entrada que tiene menos errores y cuál sería el modelo de aprendizaje automatizado que mejor funciona para mí. Entonces pueden pensar en las filas de X y pueden pensar en las columnas de Y para tener el mejor modelo. Hay muchísimas otras maneras de tener todas estas metacaracterísticas. Y esto es, por ejemplo, es- se puede introducir con otros tipos de modelos, entonces se pueden tener algoritmos que funcionan muy rápidos. Entonces se pueden colectar con algoritmos muy simples y cálculos de vectores. Y yo le llamo a esto conjuntos de datos de metacaracterísticas y esto nos ayuda a ver cuál es el que trabaja mejor. Otro sistema más complejo que se basa en esta idea se llama el AutoML en tiempo real. Esto se ha utilizado, por ejemplo, en el proceso de vacunación. Entonces se toma una colección de conjuntos de datos y sus descripciones. Entonces alguien dice algo sobre, ok, ¿de qué se trata este conjunto de datos? Entonces, en los datos tenemos las características y en la descripción se usan modelos de procesamiento, a lo mejor hablando de GD3 o algo más sofisticado que se invente en el futuro, que se pueda utilizar en el texto de descripción. Entonces pueden pensar ahora en las metacaracterísticas y reunirlas aquí para la descripción. Y esta es una representación de los vectores de este conjunto. Entonces ahora hay que representarlos para poder saber cuál es el mejor modelo que trabajaría, que funcionaría mejor con estos conjuntos de datos. Entonces, esencialmente, aquí tenemos el enfoque que usamos antes, que se ve en la gráfica. Tenemos la representación para cada uno de los flujos y en cada conjunto, de hecho, se puede utilizar un método de aprendizaje, a lo mejor se puede utilizar el alfa de 3M para saber cuál es la mejor vía. Se pueden tomar los códigos y se puede utilizar de nuevo nuestro modelo de procesamiento para construir nuestro modelo. Entonces esto es parte de la representación del conjunto. Entonces es un poquito como el sistema en el que apilábamos diferentes capas. Y esencialmente aquí tenemos el mismo modelo como Gain Neighbors, que es para predecir pues para predecir qué modelo funcionaría mejor. Entonces podemos ver que estas ideas de aprendizaje automatizado pueden volverse muy sofisticadas, muy complicadas. Y a mí lo que me gusta de este aprendizaje automatizado es que em, pueden poner los datos de manera muy creativa para crear sus propios sistemas con un buen desempeño y tal vez utilizar características que de otro modo no hubieran podido utilizar. Entonces les voy a hablar ahora de los sistemas y cómo funciona. Entonces aquí tenemos muchos, tenemos AutoWeka, tenemos
Esto es más bien sobre la investigación condicional del espacio. También se utilizó meta aprendizaje en AutoScaler. Tenemos también Hyperbend y diferentes ejemplos con diferentes enfoques. Tenemos Hyperband. Usamos varios factores de probabilidad, sobre todo para ver qué métodos podemos utilizar para poder simplemente calcular aquí los metadatos y las funciones. Usamos una optimización y tenemos aquí varios parámetros también. Aquí en AutoGluon también tenemos aquí un sistema que proviene a partir de esto. Y también lo que hace es que ensambla y apila. Aquí también tenemos cada uno de estos proveedores que básicamente tiene su propio sistema de aprendizaje automatizado. Podemos ver que es de esta forma. Tenemos a Microsoft Azure, Amazon, tenemos a un AutoGluon en SageMaker, H2O también es una empresa que también tiene un excelente software de aprendizaje automatizado, y aquí también tenemos búsquedas muy interesantes al respecto. Bueno, ahora tenemos varios métodos que también utilizamos como parte de la búsqueda de arquitectura. No vamos a hablar tanto sobre estos métodos, sobre todo para lo que vemos aquí como parte de esto. También tenemos aquí un tema muy importante, lo que tenemos también distinto de los puntos. Entonces, bueno, les voy a mostrar qué también funcionan estos sistemas. Aquí tenemos, creo que algo que proviene también de este AutoGluon tabular. Aquí en la izquierda podemos ver los parámetros de los conjuntos de datos que generan una referencia de AutoML o autoaprendizaje automatizado. Aquí en esta línea tenemos a AutoGluon y su situación. Aquí tenemos otros sistemas como AutoScaler, Tpot, H2O, tenemos GPC tables o tablas. Aquí lo comparamos con las distintas puntos que tenemos en AutoGluon. Si se fijan, aquí vemos que AutoGluon tiene buen desempeño en todas en comparación con los de acá. Pero en general aquí también podemos tener aquí un mejor desempeño. Para poder ver que también tenemos aquí todavía mucha competencia. Esto significa que hay algo que todavía no hemos aprendido sobre este conjunto de datos y que entendíamos al menos qué es lo que estaba generando este desempeño en otro tipo de métodos de aprendizaje automatizado. Y simplemente sabremos cómo poder generar, por supuesto, el mejor método de aprendizaje automatizado. Es lo que más me gusta a mí sobre este autoaprendizaje automatizado. Simplemente cómo se hace o cómo puede ser un poquito más distinto. Simplemente son ideas que nos llevan a ver cómo podemos aprender estos conjuntos de datos. Ahora, en cuanto al desempeño de esta referencia que tenemos de Kaggle, aquí podemos ver que nos va muy bien también en toda esta gráfica, pero también tenemos otros métodos que tenemos y que tenemos que tomar en cuenta. Sobre todo, va bastante bien con todo desempeño. Ahí hay que ver específicamente cómo estos métodos tienen este parámetro para ver por cuánto tiempo queremos que opere. Aquí estamos viendo que nos tarda 1 hora para cada uno de estos problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos hasta 4 horas. Relativamente son tiempos un poco largos. Aquí otros sistemas de autoaprendizaje automatizado nos llevan a ver que podemos tardar a lo mejor 60 segundos para tener una buena predicción. Entonces sería básicamente la imagen de un artículo de FlaML. Aquí tenemos el desempeño en distintos conjuntos de datos. De hecho, estos conjuntos de datos están ordenados por tamaño en sentido contrario a las manecillas de reloj. También para ver estos puntos aquí, en el conjunto de datos más pequeño podemos ver que tenemos aquí que FlaML tiene este desempeño que es excelente, muy muy bueno. Y también tenemos aquí un plazo muy cortito. También tenemos otros métodos que también simplemente tienen un buen desempeño, sobre todo aquí no tiene tan buen desempeño, 60 segundos. Por otro lado, si estamos aumentando aquí el tiempo, por ejemplo aquí, designado, todos los métodos deben tener un desempeño en promedio mejor conforme aumenta el vector. Y aquí los desempeños son cada vez más similares conforme aumenta también este punto, esta métrica. Aquí inclusive si tenemos aquí 60 segundos y 1 hora completa, también tenemos aquí una excelente predicción utilizando AutoML. Tenemos una mejor predicción de lo que considerábamos. Si aquí estamos simplemente aprendiendo simplemente con ese tipo de aprendizaje por 60 segundos.
Entonces, bueno, vamos a llegar ya al final de esta plática y les voy a comentar sobre algunas dificultades que siento que todavía tenemos que ver, que son bastante importantes para poder nosotros continuar con este progreso en el aprendizaje automatizado. Uno de los principales desafíos es la interpretabilidad. Podemos encontrar algún tipo de resultados que no sean tan complicados, por ejemplo, utilizando hiperparámetros. A lo mejor eso no sería a lo mejor una locura como tal, pero qué tipo de estimadores o qué tipo de componentes podemos utilizar en este flujo, ensamblar los modelos, apilar los modelos, usar este tipo de aprendizaje simplemente para ver por qué hace el modelo las predicciones que hace. También aquí ese aprendizaje automatizado, por supuesto, que es como la parte moderna de la interpretabilidad. En algunos conjuntos de datos sí necesitamos interpretación de datos, en otros no. Va a haber ciertas diferencias, pero también sería importante desarrollar un sistema de autoaprendizaje automatizado. Aquí también tenemos un diseño de funciones, por ejemplo. Aquí todos los métodos que les mostré son así, empiezan con algunas funciones. Dependiendo de qué funciones veamos, también podemos tener mejores o peores resultados y no vamos a poderlos encontrar. A menos que tengamos una transformación de funciones, que al menos que requieran de cierto conocimiento, vamos a tener que poder aprender antes de transformar los datos. Eso es algo que nos va a ayudar muchísimo con el desempeño. El segundo más cercano va a ser simplemente usar aquí estos niveles para incluir aquí este tipo de funciones entre los estimadores para poderlos elegir. Pero inclusive en ese momento estamos limitados por el hecho de que sabemos cuánto nos va a tardar aprender esto y conforme nosotros también podemos simplemente aprender un poquito más, tenemos más muestras. Entonces básicamente en este momento, en este punto, aquí podemos ayudar muchísimo en esta parte. También aquí nosotros realmente podemos ver cuál sería la función o las transformaciones que podemos tener simplemente para que sea mucho más fácil tener este problema, o qué funciones podemos tener simplemente aquí para hacerlo, para poderlo adquirir, y también eso va a hacer una gran diferencia en el desempeño del modelo. Ahora tal vez pueden imaginarse que podemos tener a lo mejor. Tenemos todo un ciclo humano, tenemos distintos métodos, por ejemplo. También tenemos aquí, por ejemplo, un punto del sistema de aprendizaje también. También simplemente para ver de qué forma podemos simplemente nosotros cambiar aquí el desempeño de las funciones. Ahora también la parte de hacer una sobreencaje, sobre composición, hay que pensar en esto, también vamos a ver cómo funciona. Ahora, también podemos imaginarnos que si tratamos de hacerlo con cada modelo de aprendizaje en línea, podemos ver que simplemente se ajusta en nuestro conjunto de datos. De hecho, podemos empezar a hacer búsquedas, sobre todo para los pruebas que tenemos, porque lo estamos usando tantas veces, sobre todo para distintos modelos de aprendizaje de máquinas. Entonces, los sistemas también que tratamos de controlar, por ejemplo, para sobreajustar. Y básicamente está muy bien si vamos nosotros a operar durante mucho tiempo. Este es un problema muy grave si no lo hacemos de esta forma. Ahora aquí el problema final es el costo. Aquí en este extremo también podemos ver que también en Google también nosotros simplemente ajustamos la arquitectura. Tenemos hasta 1000 GPUs días, más de $70,000 en AWS de Amazon. También podemos nosotros simplemente tener ese tipo de modelo de arquitectura de búsqueda, y es más de lo que muchas personas pueden programar, pero también no es tan asequible. Bueno, todo depende de quién esté operando el modelo. De cierta forma, también aquí el modelo también, por supuesto, que no es tanto un problema. Podemos simplemente usar este método y usar también lo que estábamos viendo. También para ver esta predicción. También si usamos esto, simplemente para ver específicamente cómo podemos hacer algún tipo de entrenamiento de este automodelo. Entonces, rápidamente un resumen. Aquí también podemos nosotros ver aquí los métodos que tenemos. Tenemos ideas también para este aprendizaje automatizado, automático. Simplemente podemos ver cómo es esto, esta forma. Entonces, tenemos aquí APIs muy simples, muy sencillos. Y voy a tratar de explicar las ideas más sencillas respecto a estos sistemas. Y yo con todo gusto respondo sus preguntas en caso de que quieran aprender un poco más sobre este campo tan interesante. Hasta luego.